Listo. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es María Antonia Cárdenas. Soy residente de oftalmología de primer año de la Pontificia Universidad Javeriana Cali y hoy vamos a hablar acerca de las exodesviaciones. Entonces, para empezar, la exotropia es un tipo de estrabismo divergente en el cual uno o ambos ojos se desvían hacia afuera del eje visual. La desviación puede ser constante o intermitente y el ojo afectado puede ser siempre el mismo o alternar entre ambos. Desde el punto de vista fisiológico, una exodesviación puede ser manifiesta cuando se le llama exotropia o latente y se le llama exoforia dependiendo de si la pérdida de la alineación se observa de manera continua o solo cuando se interrumpe la fusión binocular. Entonces, la etiología de las exodesviaciones, según las teorías propuestas, se considera generalmente el resultado de una combinación de factores mecánicos e inervacionales. Entonces, inicialmente, Duane propuso que las exodesviaciones derivan de un desequilibrio en el control inervacional de los procesos activos de convergencia y divergencia. Sostuvo que una exodesviación mayor en fijación lejana que en fijación próxima es causada por una hipertonía de la divergencia, mientras que una mayor en la fijación cercana se debe a una insuficiencia de la convergencia. Bielchowski, por su parte, cuestionó la teoría de Duane, argumentando que no consideraba la posición anómala de reposo asociada a las exodesviaciones y sugirió además que ciertas desviaciones podrían estar influenciadas por factores anatómicos y mecánicos como la forma y el eje orbitario, la distancia interpupilar, el tamaño del globo ocular y los tejidos extravulvares. Por su parte, von Nurden y Burian añadieron un componente inervacional causado por factores anatómicos y mecánicos, afirmando que la interacción entre los impulsos nerviosos va a favorecer o a dificultar la alineación ocular, y esto es fundamental en la patogénesis de las exodesviaciones. Entonces vamos a hablar un poquito de la teología. La comprensión moderna ahora propone que las exodesviaciones se deben a una combinación de estas teorías con factores mecánicos y anatómicos que contribuyen a una desalineación visual básica de los ejes visuales. Entonces, esta exotropia básica se ve afectada por factores de inervación que mantienen la alineación ocular mediante convergencia o la deterioran mediante divergencia. El equilibrio entre estas fuerzas va a garantizar la alineación ocular gruesa y cualquier alteración de esta dinámica se va a considerar un factor primario en la génesis de las exodesviaciones. Los errores refractivos también pueden modificar el patrón inervacional que regula la posición ocular, lo que explica el papel de la miopía y la hipermetropía en la etiología de las exodesviaciones. Asimismo, condiciones como la anisometropía, que generan diferencias en la nitidez de la imagen retiniana entre ambos ojos, pueden contribuir al desarrollo de la exotropia. Es importante señalar que la etiología de la exotropia no se comprende completamente, pero en términos fundamentales se relaciona con una alteración en la capacidad para mantener la fusión y la alineación binocular. Entonces, en cuanto a la adaptación sensorial, en la exotropia intermitente, la supresión, es decir, el fenómeno mediante el cual el cerebro va a ignorar la imagen proveniente del ojo desviado para evitar la diplopia, va a ser facultativa. Esto va a significar que solo ocurre cuando el estrabismo va a estar manifiesto. Cuando los ojos están alineados, no hay supresión y la fusión binocular se va a mantener normal. Pero cuando uno de los ojos se desvía, entonces el cerebro va a suprimir selectivamente la imagen de ese ojo para evitar la visión doble. Adicionalmente, algunos pacientes con exotropia, especialmente los de larga evolución, van a experimentar lo que se llama una visión panorámica durante la fase desviada. Esto ocurre porque al no superponerse completamente los campos visuales de ambos ojos, el paciente va a percibir un campo visual binocular más amplio. Entonces, paradójicamente, tras una cirugía exitosa que alinea los ojos, algunos pacientes sienten que han perdido como campo visual o esta amplitud del campo visual, ya que su visión vuelve a ser binocular normal. Entonces, la exotropia también tiene una clasificación. Entonces, según el estado de fusión, se va a clasificar en exoforia, cuando es una desviación latente que va a estar controlada por la fusión binocular y se va a manifestar solo al interrumpir la visión binocular. También se puede clasificar en exotropia intermitente, donde es una desviación manifiesta intermitente y los ojos suelen estar alineados, pero uno se desvía hacia afuera en ciertos estados que ya vamos a hablar más adelante.
Y la exotropia constante va a ser una desviación que va a ser manifiesta y persistente, con pérdida completa y continua de la fusión binocular y va a ser persistente tanto en fijación lejana como en próxima. También, según la etiología puede ser primaria y secundaria. Entonces, en las primarias, estas no van a estar asociadas a otra patología ocular o sistémica, y en las secundarias van a ser resultados de otra condición o u otro evento. Según la edad de aparición, pueden ser congénitas o infantiles, van a estar detectadas al nacimiento o en los primeros meses de vida, o las adquiridas que se desarrollan después de los primeros meses de vida. También se pueden clasificar según el patrón de fijación, donde pueden ser unilaterales, donde el paciente utiliza habitualmente el mismo ojo para la fijación y el ojo contralateral, que es el que se desvía constantemente. Y también puede ser alternante, donde el paciente puede fijar indistintamente con cualquiera de los ojos. Y también pueden ser según el control fusional, donde pueden tener buen control, un control moderado regular o mal control. Entonces, la prevalencia de la exotropia va a variar según la población estudiada y el tipo de desviación analizada. En un metaanálisis que incluyó 56 estudios, se estimó que la exotropia ocurre aproximadamente en el 1,23% de la población, lo que equivale a 12 casos por cada 1.000 individuos. En un estudio realizado en niños de edad preescolar en China, la prevalencia de la exotropia intermitente fue del 3,24%, lo que corresponde a 33 casos por cada 1.000 individuos, y este estudio no mostró diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la edad ni al sexo. En cuanto a la incidencia, se realizó un estudio retrospectivo de 10 años en Minnesota que reportó una incidencia anual ajustada por edad y sexo de 64,1 casos por cada 100.000 personas menores de 19 años. En conjunto, estos resultados indican que tanto la prevalencia como la incidencia de la exotropia van a variar según la región geográfica, las características demográficas y también el subtipo clínico evaluado. Mientras que la exotropia global tiene una frecuencia relativamente baja en la población general, las formas intermitentes pueden ser considerablemente más comunes en poblaciones pediátricas específicas. Entonces, acá vemos un estudio que se realizó, fue un estudio retrospectivo observacional de 235 niños menores de 19 años con exotropia mayor o igual a 10 dioptrías prismáticas que fueron evaluados entre 1995 y el 2001. Se concluyó que la exotropia intermitente es la forma más común en la infancia y que las asociadas a alteraciones del sistema nervioso central, a insuficiencia de la convergencia y las sensoriales también son relativamente frecuentes, mientras que las congénitas, las paralíticas y las neonatales son poco habituales. Entonces van a existir unos factores de riesgo que pueden condicionar, digamos, un mayor riesgo de desarrollar una exotropia. Están los factores prenatales y perinatales, como lo son el consumo materno de tabaco o sustancias psicoactivas durante el embarazo, que pueden alterar el desarrollo neurológico y ocular fetal. También la prematuridad y el bajo peso al nacer, que van a estar frecuentemente asociados a esta inmadurez del sistema visual y a una mayor incidencia también de ROP. También está la morbilidad perinatal, incluyendo la hipoxia o otras complicaciones neonatales que también afecten la función neuromuscular ocular. También pueden existir factores genéticos, donde los antecedentes familiares de estrabismo cobran una gran importancia. Y también están los factores oculares, donde encontramos los errores refractivos no corregidos, que pueden intervenir con la fusión binocular y predisponer a las desviaciones oculares. También está la privación sensorial, por ejemplo, por pérdidas visuales monoculares secundarias a ROP o a cicatrices corneales o cataratas congénitas, o pues otras patologías oculares. También están las alteraciones neuromusculares, que van a ser anomalías en los músculos extraculares o en los nervios oculomotores, que pueden ser congénitas o adquiridas. Y también podemos encontrar el trauma ocular u orbitario, donde las lesiones de los tejidos perioculares o de los músculos extraculares pueden alterar esta mecánica ocular y producir el estrabismo adquirido. También están los factores sistémicos y neurológicos, donde encontramos enfermedades sistémicas como la diabetes, las alteraciones tiroideas, la parálisis cerebral, los trastornos neurológicos y los síndromes craneofaciales. Y digamos que la edad de aparición también representa un factor de riesgo, ya que se presentan dos picos principales, donde en la infancia temprana se suele corresponder, digamos, a las formas intermitentes o congénitas, y ya en la edad adulta avanzada
sobre todo después de los 50 años, se va a asociar frecuentemente a desequilibrio funcional o causas neuromusculares adquiridas. Entonces, la evaluación integral inicial tiene como objetivo confirmar el diagnóstico, establecer una línea base del estado clínico, orientar al paciente y a su familia y también determinar la terapia más adecuada para el paciente. Entonces, siempre vamos a empezar por la historia clínica. Esta de incluir la información detallada, sobre todo buscando esos factores de riesgo que acabamos de mencionar, donde le tenemos que preguntar a la mamá cómo fue el embarazo, la edad gestacional del bebé, cuánto pesó al nacer, si tuvo algún factor de morbilidad perinatal, si está cumpliendo los hitos del desarrollo, cualquier antecedente personal y también familiar y sobre todo aquí cobra importancia el del estrabismo. También le tenemos que preguntar a la mamá el tiempo durante el cual los ojos pues parecen desalineados y las circunstancias en las que ocurre la desviación, la capacidad del paciente para controlar la desviación, es decir, le preguntamos a la mamá, ¿siempre está el ojito desviado o él vuelve y alinea y cuándo lo hace más? También los cambios en la frecuencia o magnitud de la desviación a lo largo del tiempo y si el compromiso afecta predominantemente solamente un ojo o ambos. Entonces, la desviación se va a registrar según qué tipo sea, como XT, si es una exotropía constante, como X y paréntesis T, si es una exotropía intermitente, y solamente la X cuando es una exoforia. Entonces, recordemos que la alineación ocular puede evaluarse mediante diferentes métodos clínicos y en pacientes poco colaboradores, el ángulo de desviación puede estimarse mediante el reflejo luminoso corneal y lo podemos hacer por medio de la prueba de Hirschberg o también el de Krimsky, o bien también observando el movimiento ocular necesario para refijar durante la prueba de oclusión alternante. Entonces, la prueba de prisma y oclusión alternante va a permitir cuantificar la desviación total, es decir, la atropia más la aforia del paciente. Esto quiere decir que vamos a calcular la magnitud completa del desalineamiento ocular cuando se elimina toda la fusión binocular. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es que vamos a alternar rápidamente la oclusión perdón, vamos a alternar rápidamente la oclusión entre ambos ojos con una paleta oclusora. Esto lo que va a hacer es que va a romper la fusión binocular y va a impedir que el paciente utilice los mecanismos de compensación, o sea, la emergencia funcional. Entonces, lo que se va a hacer es que se va a colocar un prisma frente a un ojo y se va a variar su potencia hasta que se neutralice el movimiento ocular, es decir, hasta que el ojo no necesite moverse para refijar el estímulo. Entonces, el valor del prisma que va a neutralizar el movimiento va a corresponder al ángulo total de desviación en dioptrías prismáticas y esto va a ser esencial para planificar la cirugía porque va a reflejar la desviación máxima que el cirujano va a necesitar corregir. Por otro lado, tenemos la prueba simultánea de prisma y oclusión. Esta lo que va a hacer es que va a medir la desviación manifiesta bajo condiciones de fusión activa, es decir, cómo están alineados los ojos en la vida real cuando los mecanismos de emergencia aún están funcionando. Entonces, lo que se hace aquí es que se cubre un ojo, mientras simultáneamente se va a poner un prisma frente al otro ojo. A diferencia de la prueba alternante, aquí no se va a romper completamente la fusión binocular, ya que un ojo siempre va a permanecer fijando mientras se va a medir la desviación del otro. Se va a ajustar la potencia del prisma hasta neutralizar el movimiento ocular. Entonces, esta la vamos a utilizar en pacientes con exotropia intermitente o control funcional activo para evaluar cuánto logra compensar el paciente espontáneamente. En otras palabras, entonces se va a utilizar para saber cómo está el paciente en condiciones naturales. Y por esa razón, la medida de la desviación es menor que la prueba de prisma y oclusión alternante. Ambos van a ser complementarios. El primero va a guiar el tratamiento quirúrgico y el segundo lo que va a hacer es que va a evaluar la función binocular y el control motor que logra tener el paciente. Entonces vamos a hablar de ciertas presentaciones clínicas que tienen la exotropia. Entonces, las exodesviaciones van a comprender un grupo de trastornos oculares caracterizados por una desviación visible del ojo hacia afuera en relación con la posición primaria de la mirada. Las principales formas clínicas de exodesviación van a incluir la exoforia, la exotropia intermitente, la exotropia constante, la exotropia sensorial y la exotropia consecutiva. Estas desviaciones pueden manifestar síntomas y complicaciones específicas y van a constituir un componente esencial dentro del espectro de los trastornos estrábicos. Y además debe mencionarse el concepto de pseudoestrabismo.
esta va a ser una condición en la que existe apariencia de desviación ocular sin desalineación real, lo que va a ser importante en el diagnóstico diferencial. Entonces vamos a empezar hablando por la pseudoexotropia. Esta se refiere a la falsa apariencia de una desviación divergente cuando los ejes visuales están en realidad correctamente alineados. No va a constituir un estrabismo verdadero, sino una ilusión óptica originada por características anatómicas o refractivas del ojo y es mucho menos frecuente que la pseudoendotropia. Entonces, entre las causas vamos a tener que el paciente tenga una distancia interpupilar amplia que genera la apariencia de la divergencia, que tenga un ángulo capa positivo con o sin otras anomalías oculares asociadas, también que tenga riesgos faciales particulares como el puente nasal ancho, los pliegues epicánticos prominentes o los ojos muy juntos o asimétricos. También en la infancia puede observarse con frecuencia debido a las proporciones faciales inmaduras y suele desaparecer con el crecimiento y el desarrollo de la cara. Y otras causas menos comunes van a incluir la atracción macular temporal secundaria a ROP, las alteraciones vasculares, las cicatrices maculares o la corioretinitis. También la podemos ver en enfermedades retinianas periféricas que causan tracción y desplazamiento de la mácula, como la retinopatía exudativa familiar y la toxocariasis o la toxoplasmosis ocular. También en deformidades orbitarias o tumores intraorbitarios que alteran la posición del globo ocular sin causar, digamos que, un estrabismo verdadero. Entonces, el ángulo capa va a ser el ángulo formado entre el eje visual y el eje pupilar anatómico. Entonces, el eje visual, recordemos que va a ser esta línea que va a conectar el punto de fijación, em, o sea, el objeto que el paciente mira con la fobia. Mientras que el eje pupilar va a ser la línea que pasa por el centro geométrico de la pupila y el centro de la córnea. Como la fobia no está exactamente alineada con el eje pupilar, ambos ejes van a formar como un pequeño ángulo al que se le denomina ángulo capa. Entonces, este parámetro puede afectar la localización del reflejo luminoso corneal, lo que a veces conduce a esta interpretación errónea de exotropia o endotropia según sea el caso. Entonces, en la mayoría de las personas, la fobia se encuentra ligeramente temporal al eje pupilar, generando un ángulo capa positivo fisiológico en el cual el reflejo luminoso corneal aparece ligeramente nasal al centro de la córnea. Pero en un ángulo capa positivo aumentado, el reflejo está muy nasal, lo que simula una exotropia. Y esto puede observarse en patologías donde la mácula se va a desplazar temporalmente. Entonces, con las pruebas de Cover Test, digamos que el ángulo capa no va a interferir en estas pruebas, por lo que estas van a permitir distinguir entre la pseudoexotropia de una exotropia real. Entonces, este es uno de los ejemplos clásicos de pseudoexotropia que puede observarse en pacientes con ROP cicatricial. Entonces, en la imagen del fondo de ojo podemos ver que tras la resolución de un ROP estadio 3 se van a producir cambios traccionales y cicatriciales en la retina temporal que van a expresar la fobia hacia temporal, lo que va a generar un ángulo capa positivo aumentado. Entonces, al estar la fobia más lateral, el ojo va a necesitar rotar ligeramente hacia afuera para que la luz incida sobre ella. Y eso hace que parezca que el ojo está desviado hacia afuera, simulando una exotropia. Sin embargo, como ya lo mencionamos, en realidad los ejes visuales van a estar perfectamente alineados y si hacemos la prueba con el cover test, no vamos a observar ningún movimiento y vamos a confirmar que no hay un estrabismo verdadero. Entonces, el diagnóstico se realiza mediante la prueba del reflejo luminoso, donde vamos a ver que los reflejos son completamente simétricos y centrados en ambos ojos. Y adicionalmente con las pruebas de cover y on-cover, también cover alternante, donde no vamos a observar ningún movimiento ocular compensatorio. En cuanto al pronóstico del manejo, entonces esta no va a requerir ningún tratamiento, ya que no existe desalineación ocular real ni alteración de la visión binocular. En la mayoría de los casos, entonces la apariencia se va a reducir o a desaparecer también con el crecimiento facial. Y el reconocimiento y la diferenciación temprana con el estrabismo verdadero son esenciales para evitar diagnósticos erróneos o intervenciones innecesarias. Vamos a pasar a hablar de la exoforia. Esta es una exodesviación que va a estar controlada por la fusión durante condiciones normales de visión binocular. Entonces se va a detectar cuando la visión binocular se interrumpe, como durante el cover test alternante o la evaluación monocular de agudeza visual.
Entonces, entre las características clínicas, estos pacientes van a ser asintomáticos o pueden presentar astenopia durante trabajos prolongados de cerca. Eh, la exoforia puede descompensarse hacia una exotropia cuando el paciente, por ejemplo, está enfermo, cuando está en condiciones de fatiga extrema o bajo el efecto de sedantes o alcohol. El tratamiento entonces se recomienda solo cuando la exoforia se vuelve sintomática y se recomiendan ejercicios de convergencia. También se puede hacer corrección óptica o con prismas base interna. Entonces vamos a ver este video. Lo que observamos aquí inicialmente es que ambos ojos van a estar perfectamente alineados. Esto ocurre porque el sistema de emergencias funcionales va a mantener la ortotropia aparente mientras ambos ojos reciben los estímulos visuales simultáneos. Pero cuando cubrimos un ojo, entonces vamos a eliminar su estímulo visual y vamos a romper la fusión binocular, por lo que el ojito se va a desviar hacia afuera. Esto se va a denominar movimiento de disociación y va a revelar, digamos que esta tendencia natural del ojo a desviarse en ausencia del estímulo fusional y esta va a ser la exoforia. Y vemos aquí al final del video que al descubrir nuevamente el ojo, el sistema visual restablece la fusión y los ojitos vuelven a quedar completamente alineados. Entonces, ya para entrar en la exotropia, esta va a representar una forma más severa de exodesviación y va a estar caracterizada, digamos, por una desviación manifiesta y puede manifestarse incluso bajo condiciones normales de visión binocular. Entonces, se va a caracterizar por esta desviación persistente de ambos ojos hacia afuera. Suele acompañarse de síntomas visuales como interrupciones en la fusión binocular y reducción de la estereopsis y puede asociarse además con estrés psicológico, ansiedad y depresión debido al impacto estético y funcional que tiene. La exotropia primaria se va a subdividir en dos formas principales. Está la exotropia intermitente, cuando la desviación aparece de forma ocasional y el paciente logra periodos de fusión. Y ya va a estar la exotropia constante, donde la desviación está presente de manera continua y ya el paciente no va a presentar ningún tipo de control fusional. Entonces, en general, las exotropias de pequeño ángulo son infrecuentes y la mayoría van a presentar una magnitud superior a 20 dioptrías prismáticas. Vamos a empezar hablando de la exotropía intermitente. Esta va a representar la forma más frecuente de estrabismo divergente manifiesto. Se va a caracterizar por una pérdida transitoria de la fusión binocular que va a permitir que una exoforia latente ya se torne manifiesta. Entonces, en condiciones normales de vigilancia y atención visual, la convergencia fusional lo que va a hacer es que va a mantener los ojos en ortotropia. Sin embargo, cuando el sistema fusional se fatiga o la atención del niño disminuye, se va a producir la desviación hacia afuera. Entonces, a diferencia de la exoforia, la exotropia intermitente se va a manifestar clínicamente durante periodos de somnolencia, cansancio, inatención o exposición a la luz intensa. En estos casos, digamos que la exposición a la luz brillante puede desencadenar la desviación y provocar un cierre reflejo del ojo, a lo que se le conoce como fenómeno de fotofobia sign, que es como lo que vemos aquí en la foto. La asteragudeza en visión próxima suele mantenerse, aunque puede deteriorarse conforme la desviación se vuelve más frecuente o prolongada. Entonces, esta va a ser la forma más común de exotropia, con variaciones significativas en su presentación global y demográfica. En cuanto a la distribución global, entonces tiene mayor prevalencia en poblaciones asiáticas, mientras que en regiones africanas y latinoamericanas la prevalencia va a ser menor. Generalmente se presenta en la infancia temprana, en menores de 5 años, aunque puede hacerse evidente más tarde en la edad. Y en las poblaciones asiáticas tiene una proporción de hasta 7:1 en relación exotropia-endotropia y esta va a ser marcadamente superior a la de las poblaciones occidentales. Entonces, también tener en cuenta que la miopía leve puede influir en su aparición al reducir el estímulo acomodativo y la convergencia. Entonces, el inicio suele ocurrir en los primeros años de vida con los padres que notan que el ojo se va hacia afuera cuando el niño está cansado o distraído. Entonces, en etapas iniciales, la desviación va a ser intermitente y el paciente va a recuperar la alineación de forma espontánea. Entonces, como ya lo mencionábamos, factores desencadenantes, entonces cuando están fatigados, la somnolencia o la enfermedad febril, también estados de inatención o distracción y la exposición a la luz intensa. En cuanto a los síntomas, entonces los niños pequeños rara vez refieren diplopia por el tema de la supresión fisiológica.
Sin embargo, los niños mayores y los adultos sí pueden presentar astenopia, cefalea y diplopía ocasional, especialmente al mirar a lo lejos o tras tareas visuales prolongadas. Entre los hallazgos asociados, entonces la desviación se evidencia más fácilmente al mirar los objetos lejanos y puede coexistir pequeña hipertropia o patrones en A o en B, también sobre elevación en aducción o infradepresión en aducción. La ambliopía va a ser infrecuente y cuando aparece suele ser leve, ya que estos pacientes sí tienen periodos donde tienen fusión binocular y están en ortotropia. Entonces, aquí vamos a ver un video. Esta es una niña con una exotropia intermitente y podemos ver que cuando se le pone el oclusor y cuando se retira, el ojo ocluido hace movimientos de refijación. Aquí podemos ver nuevamente, ahí los ojos hacen el movimiento. Ahí se hace una evaluación de cerca y miren que ahí el movimiento de refijación no es muy notorio. Sin embargo, cuando se le pide que mire un objeto lejano, el movimiento de refijación va a ser mucho más significativo. Ahí se vio. Listo, entonces esta va a tener una evaluación natural. Entonces, digamos que inicia con una estabilidad donde la desviación va a permanecer controlada durante años. Puede ocurrir una resolución espontánea donde el paciente mantiene una buena fusión sin una progresión. Sin embargo, hay muchos pacientes que sí presentan una progresión con el tiempo y es cuando esta exotropia tiende a hacerse manifiesta con mayor frecuencia a medida que la vergencia fusional se deteriora. Entonces, si no se trata, muchos pacientes con esta exotropia intermitente van a progresar finalmente hacia una exotropia constante, tanto para visión lejana como para visión cercana, con deterioro de la estereopsis y también aparición de una supresión establecida. Entonces, en la foto podemos ver un niño de 7 meses, una niña, una niña de 7 meses con una exotropia intermitente que progresó a una exotropia constante. Entonces, podemos ver aquí en la imagen de arriba y el centro que a los 7 meses de edad se observa una ortotropia en posición primaria y podemos ver acá una exotropia de gran ángulo con fijación del ojo derecho y después una exotropia de gran ángulo con fijación del ojo izquierdo. La paciente fue manejada inicialmente de forma conservadora con oclusión y ejercicios de convergencia. Inicialmente se logró un buen control de la desviación después de solamente 3 meses. Sin embargo, la paciente no acudió más a los controles de seguimiento de manera regular y cuando volvió a los 2 años ya presentaba una exotropia constante de gran ángulo con preferencia por fijación del ojo izquierdo. Hay algo importante en la exotropia intermitente que es la evaluación del control. Entonces, esta va a ser esencial para establecer una línea de base y para monitorear su deterioro o progresión. Entonces, este seguimiento va a permitir detectar de forma temprana los signos de pérdida de control y realizar intervenciones oportunas. Entonces, el control puede valorarse clínicamente o mediante escalas validadas que ya vamos a ver donde podemos clasificarlo como bueno cuando la exotropia solamente se presenta tras la oclusión y el paciente recupera la fusión rápidamente sin parpadear ni refijar. Regular cuando la exotropia aparece tras romper la fusión y el paciente sí va a necesitar parpadear o refijar para recuperar la alineación. Y malo cuando la exotropia es espontánea y sostenida sin recuperación inmediata de la fusión. Entonces acá podemos ver un video de un paciente con una exotropia intermitente del ojo izquierdo, donde vamos a ver que para el paciente recuperar tiene que refijar. No sé si vieron ahí como el movimiento de refijación que él tiene que hacer para, para volver a establecer la alineación ocular. Entonces, este sería, por ejemplo, una evaluación del control regular. Aquí también tenemos un video de un paciente que vimos en la consulta con la doctora Pilar de una exotropia. Ahí podemos ver que cuando la doctora le hace la oclusión, el paciente desvía el ojito y él tiene que hacer un movimiento de refijación ahí para volver a alinear los ojos. Entonces, esto también sería, ahí la volvió a hacer y vamos a ver que tiene que refijar. Entonces, esto también sería un control regular.
Entonces, la evaluación del control también puede realizarse mediante métodos subjetivos y escalas objetivas. Tradicionalmente, se va a basar en la observación del paciente tanto en el hogar, donde vamos a tener que los padres van a hacer el reporte, como también en el consultorio, donde nosotros vamos a hacer la evaluación clínica tras la prueba de oclusión. Entonces, aunque ambas mediciones pueden diferir, existe siempre como una buena correlación entre ellas. Entonces, entre las escalas objetivas más utilizadas se encuentra la de Newcastle, va a combinar la observación en el hogar con la evaluación en el consultorio. Y también está la escala de la Clínica de Mayo, donde se evalúa cuánto tiempo tarda el paciente en recuperar la fusión después de inducir la desviación mediante una prueba de oclusión. Ambas herramientas permiten cuantificar el grado de control, también detectar la progresión o descompensación del estrabismo y orientar el momento oportuno para la intervención quirúrgica. Otra cosa muy importante que debemos hacer en las exotropias intermitentes es la medición del ángulo. Entonces se va a utilizar la prueba de prisma y cover alternante, midiendo la exodesviación siempre en visión lejana a 6 metros y en visión cercana a 33 centímetros. Entonces, una medición en distancia lejana, como mayor o igual a 30 metros, como al final de un pasillo o a través de una ventana, también puede revelar desviaciones latentes o mayores, por lo que también debemos realizar este tipo de pruebas. Entonces, los hallazgos posibles en los pacientes son que el ángulo de exotropia a distancia sea similar al de cerca, es decir, que tenga una diferencia menor o igual a 10 dioptrías entre ambos, que el ángulo de distancia sea mayor que el de cerca por más de 10 dioptrías, esto va a sugerir un exceso de divergencia, o que el ángulo de cerca sea mayor que el de la distancia, lo que va a sugerir una insuficiencia de la convergencia. Y en casos con incomitancia lateral, se va a recomendar también medir en lateroversiones, ya que puede requerir ajuste quirúrgico diferenciado. Entonces, con la medición del ángulo, también se nos abre aquí otra clasificación, que es la clasificación de la exotropia intermitente. Entonces, esta puede clasificarse según la relación entre el ángulo de desviación en visión lejana y en visión próxima. Y esta clasificación va a ser fundamental para determinar el tipo de control funcional comprometido y también orientar el abordaje terapéutico. Entonces vamos a clasificarla en exotropia intermitente básica, en exceso de divergencia que se puede dividir en exceso de divergencia verdadero y pseudoexceso de divergencia, y también en una insuficiencia de convergencia. Entonces vamos a empezar a hablar de la exotropia intermitente básica, que es el primer tipo de subclasificación de la exotropia intermitente, donde el ángulo de desviación a distancia y a cerca van a diferir en menos de 10 dioptrías prismáticas. Entonces el control fusional va a ser similar tanto en visión lejana como en visión cercana, y no va a existir ningún predominio de mecanismos acomodativos ni divergentes. Estos pacientes suelen mantener una buena función binocular y una relación convergencia-acomodación normal. Entonces, siempre recordar que la desviación en visión lejana y cercana en estos casos es igual o menor a 10 dioptrías. Ya en el exceso de divergencia, entonces el ángulo de exotropia es mayor en la visión lejana que en la cercana, en una diferencia mayor o igual a 10 dioptrías prismáticas. Y esta se va a clasificar en pseudoexceso de divergencia y divergencia verdadera. Entonces, el pseudoexceso de divergencia, en el cual digamos que la mayor desviación en la visión lejana que cercana podría hacernos pensar que existe un exceso de divergencia verdadero, es decir, que el sistema ocular sí tiene una tendencia real a separar los ojos cuando fijan distancia, pero a veces digamos que esa diferencia va a ser solo aparente y no es que el paciente realmente tenga este exceso de divergencia, sino que al mirar de cerca mantiene una convergencia a la que se le denomina tenaz, que es un esfuerzo fusional que oculta parte de la desviación. Entonces, esto es como una especie de engaño fisiológico donde el cerebro va a sostener artificialmente los ojos más alineados en visión próxima, lo que va a subestimar la desviación real. Entonces, para confirmar el diagnóstico, se va a realizar la prueba del parche. Lo que se va a hacer es que se va a ocluir un ojo durante 30 a 60 minutos para eliminar esta fusión proximal. Esto va a eliminar el estímulo de fusión, va a relajar los mecanismos acomodativos y deja que el ojo se desvíe libremente. Entonces, luego se va a medir nuevamente la desviación en visión cercana.
Entonces podemos tener dos posibilidades. Si los valores de desviación a distancia y a cerca se igualan, se va a confirmar el pseudoexceso de divergencia, es decir, que no existe un exceso de divergencia verdadero. Sin embargo, si la diferencia es mayor o igual a 10 dioptrías entre la visión lejana y cercana, entonces el diagnóstico sí va a ser el exceso de divergencia verdadero. Entonces, cuando hablamos de exceso de divergencia verdadero, nos vamos a referir a un tipo de exotropia intermitente en la que el ángulo de desviación es realmente mayor al mirar objetos lejanos que al mirar objetos cercanos, y esta diferencia va a persistir incluso después de la prueba del parche. Entonces, puede asociarse también a una relación convergencia acomodativa, acomodación normal o elevada. Y digamos que este índice para los nuevos va a medir cuánto convergen los ojos por cada dioptría de acomodación. Entonces, un índice ACA alto significa que por cada dioptría de acomodación los ojos convergen más de lo normal, es decir, el sistema está muy sensible a la acomodación. Entonces, para valorar esta relación, vamos a medir la desviación cercana con lentes de más 3 dioptrías en ambos ojos, ya que estos lentes relajan la acomodación porque al agregar esta potencia positiva, el paciente ya no va a necesitar enfocar activamente para ver de cerca. Entonces, si la desviación aumenta significativamente con los lentes de más 3 dioptrías, significa que la convergencia sí dependía fuertemente de este esfuerzo acomodativo, por lo que el paciente tiene una relación ACA alta. Si la desviación, por otro lado, si la desviación permanece igual, la relación ACA va a ser normal y la exotropia va a obedecer a factores mecánicos o inervacionales no vinculados a la acomodación. Entonces, ¿qué significa esto clínicamente? Un índice ACA alto implica que el sistema visual del paciente usa la acomodación como un mecanismo de compensación para mantener los ojos alineados al mirar de cerca. Por eso, al disminuir este esfuerzo acomodativo, al colocar estos lentes positivos de más 3 dioptrías, la convergencia va a disminuir y el ojo se va a desviar un poquito más hacia afuera. En cambio, al realizar un esfuerzo de acomodación, por ejemplo, al mirar estos objetos pequeños o al usar, por otro lado, lentes negativos, la convergencia va a aumentar y el paciente puede controlar mejor la desviación. Entonces, aquí vemos el exceso de divergencia. Entonces, vemos que el cover test en visión cercana prácticamente no muestra ningún movimiento de refijación. O sea, ahí vemos un paciente que casi que está en ortotropia. Ahí pues no tiene ningún movimiento. Bueno, ahí se le vio como un movimiento muy chiquito. Sin embargo, cuando hacemos el cover test en visión lejana, sí vemos que el paciente hace un movimiento de refijación mucho más significativo, lo que nos confirma el exceso de divergencia, porque el ángulo de la exotropia es mayor en visión lejana que en cercana. Por otro lado, podemos tener la insuficiencia de convergencia. Entonces, en estos casos, el ángulo de exotropia va a ser mayor en visión próxima que en visión lejana, mayor o igual a 10 dioptrías. Entonces, se va a asociar a una reducción de las amplitudes de convergencia fusional y un punto próximo de convergencia alejado. Entonces, los síntomas típicos van a incluir la astenopia, la visión borrosa y la diplopia durante tareas de lectura o trabajo cercano, especialmente en niños mayores, adolescentes y adultos jóvenes. Entonces, en casos raros puede haber también espasmos acomodativos compensatorios debido al esfuerzo para mantener la fusión. Y en la práctica clínica, los pacientes suelen presentar exotropia intermitente solo en visión próxima con quejas visuales al estudiar o leer. Entonces recordemos, en ese tipo, la desviación en visión cercana es mayor que en visión lejana. Entonces aquí tenemos un video donde podemos ver claramente una insuficiencia de convergencia cuando la paciente intenta fijar la punta del lapicero más cerca, o sea, realizar la convergencia, los ojos se desvían hacia afuera porque no puede realizar la convergencia. Entonces, este diagrama más o menos lo que hace es que muestra el algoritmo diagnóstico utilizado para clasificar los diferentes subtipos de exotropia intermitente. Entonces, vamos a partir de un paciente con una exotropia intermitente confirmada, vamos a evaluar la estereopsis, la motilidad ocular y el grado de control.
y también vamos a medir la desviación en visión lejana y cercana mediante la prueba de prisma y cover alternante. Entonces, si el ángulo de exotropia a distancia es mayor que el de cerca por más de 10 dioptrías, debemos realizar la prueba de parche monocular. Si la diferencia entre los ángulos persiste, se mide la relación ACA. Si la relación ACA es alta, entonces vamos a clasificar como exotropia con ACA elevado. Y si la ACA es normal, entonces se va a tratar de una de un exceso de divergencia verdadero. Si la diferencia desaparece tras la oclusión, entonces el diagnóstico va a ser un pseudo exceso de divergencia, un pseudo exceso de divergencia. Si el ángulo a distancia no es mayor que el de cerca, entonces se evalúa si el ángulo a cerca es mayor que el de lejos. Y si esto ocurre, entonces vamos a diagnosticar una insuficiencia de convergencia. Y si no hay diferencia significativa entre ambos, se va a clasificar como una exotropia intermitente básica. Aquí a finalizar el capítulo de exotropia intermitente y vamos a pasar a la exotropia constante, que es otro tipo de exotropia. Entonces, este es un tipo de exotropia donde el paciente no logra alinear ambos ojos sobre un mismo punto de fijación, lo que va a producir una desviación persistente del ojo hacia afuera. Entonces, se va a presentar en pacientes mayores con exotropia sensorial, también en pacientes con exotropia intermitente descompensada de larga evolución, es decir, las exotropias que inicialmente eran intermitentes y porque no se trató, porque el paciente perdió el control, ya evolucionaron a una exotropia constante, o también en casos de exotropia infantil o consecutiva tras cirugía por endotropia. Entonces, clínicamente pueden observarse las mismas variantes que la intermitente. Vamos a tener el tipo básico, el de pseudodivergencia excesiva y de divergencia excesiva verdadera. Y importante tener en cuenta que algunos pacientes con exotropia constante van a presentar un campo visual periférico ampliado y cuando los ojos se realinean, estos pacientes pueden percibir la aparente constricción del campo visual y esto lo tenemos que tener en cuenta en los pacientes en que se les haga cirugía. Entonces, la primera forma de exotropia constante es la exotropia infantil. Esta es una exodesviación de gran ángulo, generalmente constante, que va a aparecer antes de los 6 meses de edad y no va a resolver espontáneamente. Va a ser mucho menos frecuente que la endotropia infantil, con una incidencia estimada de 1 por cada 30.000 nacimientos. Y entre las características clínicas, entonces se va a manifestar como una desviación divergente constante de gran magnitud, usualmente mayor a 25 dioptrías. em, Va a tener un potencial binocular limitado con disfunción de músculos oblicuos. También se puede presentar con nistagmo latente y con desviación vertical disociada. Los neonatos pueden presentar exotropia intermitente transitoria durante los primeros 3 a 4 meses de vida, que se resuelve espontáneamente en más del 95% de los casos. Y cuando la desviación persiste más allá de los 4 meses, entonces sí debe considerarse anormal y estudiar su causa. Entonces, algunos lactantes con exotropia infantil constante son neurológicamente normales, aunque sí existe una alta asociación con anomalías neurológicas o craneofaciales, en las cuales se incluyen la parálisis cerebral, la hidrocefalia, la hipoxia perinatal, también los síndromes genéticos o cromosómicos y las cefalometrías anómalas como los síndromes de Apert, Cruzon y Pfeiffer. Entre un 20 y 38% de los niños con exotropia en el primer año de vida presentan retraso del desarrollo neurológico y aproximadamente el 75% de los niños con desviaciones mayores de 25 dioptrías en el primer año presentan una enfermedad sistémica u ocular subyacente. Por otro lado está la exotropia sensorial. Esta es una exodesviación que aparece secundaria a una pérdida visual significativa de uno o ambos ojos, lo que va a interrumpir la fusión y va a conducir al estrabismo divergente. Entonces, en series pediátricas se ha visto que la exotropia sensorial representa aproximadamente del 2,7 al 10,2% de los estrabismos y también se puede presentar en adultos con estrabismo de inicio reciente, donde 3 a 4% son exotropias sensoriales y la catarata va a explicar la mayoría de estos casos. Entonces, la fisiopatología va a hacer que la privación sensorial de ese ojo que está, digamos, presentando la patología va a impedir el mantenimiento de la fusión binocular. Y sin fusión, el ojo con peor visión el ojo con peor visión va a derivar hacia afuera, consolidándose con el tiempo mediante supresión.
Entonces, entre las causas, las unilaterales son las más típicas, donde vamos a tener anisometropías marcadas, leucomas o cicatrices corneales, cataratas congénitas o traumáticas, también glaucoma congénito, lesiones maculares, atrofia óptica o hemorragia vítrea. También podemos tener neuropatías o defectos del nervio óptico, también la ROP estadio 5 y las secuelas traccionales y también la ambliopía profunda. Las bilaterales van a ser menos comunes, pero sí las podemos ver en baja visión bilateral por retinopatías o por inflamaciones crónicas. En la clínica, entonces, vamos a encontrar pacientes con desviación hacia afuera unilateral del ojo ambliope o de peor visión. La binocularidad en estos casos va a ser ausente, no van a tener ni correspondencia retiniana normal ni anómala. Y la supresión puede hacerse profunda con la cronicidad. En adultos, la diplopia va a ser menos frecuente cuanto peor la agudeza del ojo desviado y el impacto psicosocial sí puede ser muy relevante en estos casos. Por último, vamos a hablar de la exotropia consecutiva. Esta va a ser una desviación divergente que aparece tras un periodo de endotropia. Puede ser postquirúrgica, que va a ser la más frecuente, y es secundaria a una sobrecorrección, o deriva a una exotropia tras una cirugía por endotropia. Y también puede ser espontánea, que es la menos frecuente, que se cambia de una endotropia a una exotropia sin una cirugía previa. Esta puede ser intermitente o constante con posible incomitancia y también limitación de aducción en algunos casos. Y pues digamos que representa aproximadamente el 20% de exotropia consecutiva tras cirugía por endotropia y también puede ser espontánea donde la incidencia está entre 5 a 20%. Entonces vamos a tener unos factores predisponentes generales donde vamos a encontrar la hipermetropía alta, generalmente por encima de 5 dioptrías. También está la ambliopía, la insuficiencia de convergencia posoperatoria, la anisometropía y los errores refractivos hipermetrópicos no corregidos. También retraso del desarrollo y comorbilidades neurológicas y múltiples cirugías previas por endotropia. También podemos tener factores predisponentes quirúrgicos, donde la retroinserción excesiva del recto y medial o inserción anómala van a explicar este tipo de exotropia. Y vamos a tener pacientes que previamente son endotrópicos, que pasan a exotrópicos con reducción de la aducción e incomitancia en miradas laterales. La diplopia puede ser variable y el impacto psicosocial es frecuente también. Otras formas de exotropia que van a ser mucho menos comunes, pero se pueden presentar. Tenemos el síndrome de Down tipo exotrópico, que va a ser una alteración congénita de la inervación ocular. Y digamos que tradicionalmente vamos a tener tres tipos, pero el tipo 2 es el exotrópico. Entonces, el ojo afectado va a presentar limitación marcada para la aducción. Puede observarse también una retracción del globo ocular y estrechamiento de la hendidura palpebral al intentar la aducción y el paciente suele adoptar un giro cefálico compensador hacia el lado contralateral y la exotropia puede ser constante o intermitente y suele coexistir con una leve limitación para la abducción. También pueden existir anomalías neuromusculares. Estas van a ser, digamos que manifestaciones de trastornos neuromusculares o de la motilidad ocular, donde podemos encontrar la parálisis del tercer par, la oftalmoplegia internuclear, también la miastenia gravis y el síndrome de fibrosis congénita y las anomalías craneofaciales que van a alterar esta anatomía orbitaria. También podemos tener la desviación horizontal disociada, que básicamente va a formar parte del complejo de estrabismo disociado y digamos que va a predominar un movimiento disociado de abducción y esta no es una exotropia verdadera, pero sí puede simular una exotropia intermitente o constante. Y también podemos tener la parálisis de la convergencia, que debe distinguirse de la insuficiencia de convergencia, generalmente secundaria en una lesión neurológica intracraneal por un síndrome de Parinaud y las características clínicas van a ser aducción y acomodación conservadas con una exotropia y diplopia únicamente en la fijación próxima y en la parálisis verdadera, digamos que eso es lo que la diferencia, se va a observar una miosis al intentar la convergencia. Vamos a pasar entonces a hablar del tratamiento. El tratamiento puede ser no quirúrgico, digamos que este va a tener un papel muy limitado, pero va a cumplir funciones específicas, como mejorar las condiciones sensoriales prequirúrgicas, también fortalecer la convergencia, retrasar la necesidad de cirugía y optimizar este control fusional. La observación continua va a ser fundamental en estos casos, ya que el curso clínico puede variar y algunos pacientes van a permanecer estables durante años mientras que otros van a progresar hacia una desviación constante.
Entonces, el primer pilar es la corrección de errores refractivos. Este va a ser el primer paso del tratamiento conservador. Los errores de refracción, así sean leves, deben corregirse ya que la imagen retiniana borrosa va a interferir con la fusión y va a deteriorar el control de la desviación. Entonces, la corrección de la miopía, incluso mínima, va a mantener activa la convergencia acomodativa y va a mejorar la estabilidad binocular. Por el contrario, la corrección completa de la hipermetropía sí puede aumentar la exodesviación al reducir la demanda de esta convergencia acomodativa. Por ello, esta decisión terapéutica sí va a depender mucho de la magnitud de la hipermetropía, la edad, la visión corregida y la relación ACA. En general, entonces, la hipermetropía menor de más 2 dioptrías no se va a corregir en niños, pues su corrección puede empeorar la exotropia. Sin embargo, si tenemos hipermetropías mayores de 4 dioptrías o una anisometropía hipermetrópica mayor a 1,5 dioptrías, sí debe corregirse para garantizar una imagen clara en ambas retinas y evitar esta supresión. Entonces, la sobrecorrección miópica, eso se hace con lentes de -2 a -4 dioptrías, sí va a estimular esta convergencia acomodativa y va a compensar el desequilibrio entre la convergencia y la divergencia. Entonces, los lentes más negativos lo que van a hacer es que el paciente va a percibir la imagen ligeramente borrosa, por lo que para enfocar el objeto deben activar este reflejo de acomodación. Y esto también va acoplado con una convergencia acomodativa. Esto puede reducir temporalmente el ángulo de desviación, especialmente en niños pequeños con sistema visual inmaduro. Se realizó un estudio en el cual se realizó una sobrecorrección miópica por 18 meses y se vio que mejoró la fusión en el 50% de los pacientes y se redujo la exodesviación en otro 25%, con persistencia del efecto hasta un año después de suspender el tratamiento. El Pediatric Eye Disease Investigator Group realizó un estudio con 58 niños de 3 a 6 años tratados con lentes de -2,5 dioptrías, donde se evidenció mejoría del control en visión lejana. Sin embargo, sí hay que tener en cuenta que el uso prolongado de sobrecorrección sí puede causar astenopia y cefalea, especialmente en esas tareas de visión próxima, lo que sí va a limitar su utilidad en escolares mayores y en adultos. Digamos que en casos exitosos, esta potencia negativa se puede reducir gradualmente evitando la cirugía y la mejoría de la nitidez retiniana por sí sola va a mejorar el control funcional y va a disminuir la magnitud angular de la exotropia. También podemos hacer terapia de oclusión. Esta va a ser una herramienta auxiliar que puede mejorar el control funcional o reducir el ángulo de desviación. El tratamiento entonces va a ser, pues digamos, si el niño tiene una ambliopía asociada, entonces se parcha el ojo dominante y esto mejora la fijación y favorece la fusión sensorial. O si el paciente, digamos que no tiene una ambliopía, se puede hacer una oclusión parcial o alternante donde se parcha el ojo dominante por 2 a 6 horas al día o se alterna cambiando de ojo cada día y esto puede mejorar el control en desviaciones pequeñas o moderadas, sobre todo en niños pequeños. Aunque su beneficio suele ser temporal, varios estudios sí han sustentado su eficacia en evitar la progresión y este estudio, el PEDIC IXT3, sí vio que la progresión de la exotropia fue solamente del 0,6% en el grupo tratado con oclusión parcial versus el 6,1% del grupo observado en 6 meses. Sin embargo, sí es importante tener en cuenta que el parche puede generar estrés en niños pequeños, por lo que se recomienda limitarlo en casos en que los padres busquen evitar o diferir la cirugía o como apoyo pre o postoperatorio. El uso de prismas base interna puede facilitar la fusión en exotropias intermitentes, aunque no se recomienda de forma crónica, porque va a disminuir las amplitudes de emergencia funcional y puede inducir dependencia. Entonces, estos pacientes con exotropia intermitente rara vez van a presentar diplopia, por lo que los prismas no se van a indicar de forma rutinaria. En insuficiencia de convergencia, sí pueden usarse prismas de base externa durante los ejercicios de convergencia o de base interna en las gafas para lectura si persisten los síntomas de astenopia, aunque un estudio mostró eficacia comparable al placebo en niños. Podemos también realizar terapia ortóptica. Esta no va a sustituir la cirugía, pero sí va a constituir un tratamiento de apoyo útil para pacientes con supresión, anomalías de correspondencia retiniana o insuficiencia de convergencia. Entonces, los ejercicios más comunes van a incluir los pencil push-ups, que es básicamente realizar un ejercicio de convergencia con lápiz, como lo vemos aquí en el video.
que básicamente consiste en decirle al paciente que debe acercar un lápiz pues a la punta de la nariz para realizar pues digamos que la convergencia hasta que lo vea borroso o vea la punta doble y que lo vuelva a alejar y vuelva a realizar el ejercicio cada vez acercando más el lápiz. También podemos hacer ejercicios con estereogramas o también este cordón de Brock, que es otro tipo de ejercicio de convergencia. También se pueden utilizar entrenamiento de emergencias con prismas base out o también programas pues computarizados o terapias digamos que ya en el consultorio. Estos métodos entonces van a buscar aumentar la amplitud de emergencias funcionales y van a mejorar el control motor y reforzar la binocularidad. Y en casos de insuficiencia convergencia sintomática, los ejercicios son particularmente beneficiosos, mientras que en desviaciones amplias o mal controladas el efecto sí va a ser muy limitado. Entonces realizó este metaanálisis donde básicamente se revisó y se comparó la eficacia de las cuatro terapias no quirúrgicas que son los over minus lenses, los prismas base la oclusión parcial y el entrenamiento con ortóptica. Y lo que se vio fue que los lentes con sobrecorrección miópica fueron la única intervención con evidencia sólida de eficacia. Estos mejoraron el control a distancia en 1,1 puntos y el control cercano en 0,67 puntos y redujeron la exodesviación en cerca en aproximadamente 4 a 7 dioptrías, aunque no se observó cambios significativos en la desviación a distancia. Y tampoco mostraron un efecto en la estereopsis cercana. Digamos que las demás terapias no quirúrgicas no demostraron beneficios significativos sobre la observación, pero sí se pueden utilizar como medidas adyuvantes o temporales, pero digamos que nunca van a sustituir la cirugía en los casos progresivos. Y entonces, en conjunto, los tratamientos no quirúrgicos pueden mejorar el control en etapas tempranas o prequirúrgicas, pero su impacto va a ser modesto y generalmente transitorio. Esto nos lleva al tratamiento quirúrgico. Entonces, este va a representar la estrategia definitiva en los casos en que el control motor o sensorial es insuficiente, existe deterioro progresivo de la estereopsis, síntomas de astenopia o impacto psicosocial significativo. Entre los objetivos principales, entonces, preservar o restaurar la función binocular, mejorar la alineación ocular y reducir las alteraciones estéticas y sociales asociadas al estrabismo. Entonces, las indicaciones, digamos que esto continúa siendo un motivo de debate, especialmente en cuanto, digamos que al momento óptimo de la intervención. Tradicionalmente, entonces se va a recomendar intervenir cuando se documenta la pérdida del control fusional con aumento de la frecuencia o duración de la desviación manifiesta, también el empeoramiento progresivo del ángulo de desviación o de la estereopsis, la astenopia severa, la diplopia o fatiga visual persistente, también el desarrollo de una supresión binocular o una disminución de la estereopsis lejana y también cuando pues consideremos por razones cosméticas y psicosociales. Entonces, la cirugía es más eficaz cuando se realiza antes de la pérdida definitiva de la fusión binocular y en general los pacientes con una exotropia intermitente bien controlada y una estereopsis conservada pueden mantenerse en observación, pero esta persistencia de los síntomas o del componente social sí va a justificar siempre la intervención. Entonces tenemos básicamente cuatro técnicas quirúrgicas. La más utilizada va a ser la retroinserción bilateral de los rectos laterales. Esta va a ser, digamos que la técnica estándar para la mayoría de los casos, especialmente en el tipo de exceso divergencia verdadera. Entonces se va a disminuir eficazmente el ángulo de desviación en visión lejana. También está la retroinserción del recto lateral y la resección del recto medial. Esta se va a utilizar sobre todo en casos asimétricos o de tipo básico y también en la pseudodivergencia excesiva o en pacientes con ambliopía monocular. Y lo que se va a hacer es que este efecto como de anclaje del recto medial contralateral va a contrarrestar la abducción excesiva del recto lateral del otro ojito. Em, También se puede hacer una resección bilateral de los rectos mediales. Esto lo hacemos sobre todo en pacientes con insuficiencia de convergencia, donde se puede disminuir el ángulo de desviación de cerca. Y en casos, digamos, de desviaciones mayores de 50 dioptrías o en casos de recidiva, entonces sí podemos utilizar la cirugía combinada o de múltiples músculos. Entonces, María, hay que corregir rápidamente. perdón, la diapositiva tiene escrito mal retroinserción. La C, ese primero y luego la C. Ay, qué pena. Bueno, listo. Aquí vamos a ver rápidamente un video de una retroinserción. Entonces ahí se está haciendo la peritomía conjuntival, se engancha el recto lateral.
se pasa la sutura de seguridad, ahí se hace la resección, ahí básicamente se mide y ahí se está haciendo, digamos que se suturan ambos extremos del músculo de la esclera en la nueva posición que previamente ya se había calculado. Y posteriormente se cierra la conjuntiva y esto es, pues recordemos que como es una retro, buscamos debilitar el músculo recto lateral. Entonces está la tabla de guía quirúrgica para la exodesviación. Entonces recordemos que el recto lateral va a corregir 2 dioptrías por milímetro movilizado, por lo que, por ejemplo, una retroinserción de 4 milímetros del recto lateral va a corregir 8 dioptrías. Entonces esto es como más o menos lo que tenemos que hacer en los ejercicios para saber cuánto se le va a corregir al paciente según las dioptrías prismáticas de desviación. Entre las complicaciones, entonces siempre va a estar la recidiva, perdón, la recurrencia, entonces esta va a ser la complicación más frecuente, con tasas del 30 al 50% dependiendo del seguimiento, y puede reducirse mediante la corrección de errores refractivos y el fortalecimiento de la convergencia funcional. Entonces, si digamos que el tipo de intervención o el tipo de cirugía secundaria que le hacemos al paciente con una recurrencia va a depender del procedimiento inicial. Entonces, si la primera cirugía fue una retroinserción de ambos rectos laterales, puede realizarse resección unilateral o bilateral de rectos mediales según el ángulo. Y si el procedimiento inicial fue una retroinserción del recto lateral y una resección del recto medial, puede optarse por una retroinserción del recto lateral contralateral o una nueva retro más resección en el ojo contralateral. También podemos tener la sobrecorrección posoperatoria. Esto es en el caso de una endotropia consecutiva. Esta va a aparecer más o menos en 6 a 20% de los casos. Y digamos que vamos a esperar una endotropia transitoria de hasta 20 dioptrías en los primeros 10 días después de la cirugía. Y esto incluso se va a relacionar con mejores resultados a largo plazo. Sin embargo, las sobrecorrecciones severas sí pueden deberse a una retroinserción excesiva o una pérdida del recto lateral. Entonces, el manejo inicial va a incluir la oclusión alternante desde el primer día para evitar la diplopia y la supresión, además de una corrección óptica total en hipermétropes o bifocales si la desviación es mayor en visión cercana. Podemos utilizar prismas con base hacia afuera para mantener la fusión, especialmente en adultos o lactantes visualmente inmaduros. Y la mayoría de los casos, cuando tenemos desviaciones menores a 15 dioptrías, se van a resolver sin cirugía adicional. Si la endotropia persiste por más de 6 meses o se asocia ya a una pérdida binocular, se va a indicar la reintervención. Entonces, las opciones quirúrgicas que tenemos en estos casos van a incluir la retroinserción de uno o ambos rectos mediales o en casos de gran endotropia a distancia, avance del recto lateral previamente retroinsertado. Entonces aquí en la imagen podemos ver una paciente que se le realizó una cirugía del recto lateral y quedó con una sobrecorrección postoperatoria. Aquí podemos ver la endotropia consecutiva y sí podemos ver como una ligera limitación para la abducción de ese ojo. Entonces, digamos que para no extendernos tanto, existen otros manejos en los otros tipos de exotropia. Todos difieren, digamos que en su fisiopatología y el potencial de fusión, por lo que el manejo y los objetivos terapéuticos también son distintos. Entonces, trae esta tabla como para hacer un resumen general. En la exotropia infantil, entonces recordemos que la desviación es constante y de gran magnitud. El tratamiento quirúrgico en estos casos va a ser muy limitado. Por eso el tratamiento quirúrgico temprano es la piedra angular. Lo ideal va a ser intervenir antes de los 2 años con una retroinserción bilateral de los rectos laterales o una retro de recto lateral o resección del recto medial unilateral si hay alguna dominancia ocular. El objetivo en estos casos no es tanto restaurar visión binocular fina, porque digamos que estos pacientes no la tienen, sino lograr una alineación anatómica temprana que permita algún grado de fusión periférica. En la exotropia sensorial, entonces va a existir la pérdida visual unilateral. Aquí el problema, digamos que no va a ser la motilidad ocular, sino la falta de estímulo fusional, por lo que el tratamiento quirúrgico, perdón, no quirúrgico se va a centrar en intentar restaurar o mejorar la visión del ojo afectado si es posible. Por ejemplo, tratar una catarata
Y si la causa no es reversible, entonces las opciones son cosméticas, donde vamos a tener, por ejemplo, oclusión estética o lente de contacto opaco. La cirugía en este caso no busca la función binocular, sino solamente la simetría estética y postural. Entonces se realiza típicamente en el ojo afectado mediante una retro del recto lateral y resección del recto medial, y el éxito cosmético es más o menos del 70 al 80%. En la exotropia consecutiva, entonces esta va a ser la desviación hacia afuera que aparece tras la cirugía de endotropia, y a diferencia de las anteriores, entonces aquí el paciente sí puede tener una fusión residual. Por eso el manejo inicial puede ser no quirúrgico. Entonces, en estos casos sí podemos utilizar prismas con base interna o la sobrecorrección miópica o los ejercicios de convergencia. Si la desviación es leve, entonces puede estabilizarse sin cirugía, y cuando la desviación excede las 15 a 20 dioptrías o hay una diplopia persistente, entonces sí se realiza la reintervención quirúrgica. Lo más común en estos casos va a ser avanzar o resecar los rectos mediales que habían sido previamente retroinsertados, o combinarlo con una retroinserción de rectos laterales si la desviación es bilateral, y en estos casos el pronóstico es generalmente muy bueno. Quiero cerrar con una parte que me parece muy importante de las exodesviaciones, y es, digamos que el impacto que pueden tener en la vida de una persona. Digamos que la atención oftalmológica temprana y adecuada puede mejorar significativamente la calidad de vida de los niños y reducir la carga de enfermedad ocular. Sin embargo, la mayoría de los niños a nivel mundial nunca han recibido una evaluación visual. Esto tiene, digamos que, unas consecuencias psicosociales y económicas importantes, donde los niños con estrabismo no tratado comienzan a sufrir este impacto social antes de los 6 años, con síntomas psicológicos como estrés, ansiedad y depresión, además de un impacto negativo en la calidad de vida. El digamos que la reducción del rendimiento académico y también de las oportunidades laborales o de ascenso ya en la adultez. Entonces, en un estudio pequeño se concluyó que la mayoría de los adultos con estrabismo estarían dispuestos a sacrificar parte de su esperanza de vida a cambio de eliminar la desviación ocular. Y los estudios de tratamiento muestran que el manejo adecuado del estrabismo mejora tanto los resultados funcionales como los psicosociales, incluso en la edad adulta. Entonces, alrededor del 80% de los pacientes reconocen problemas personales vinculados a su desviación, y hasta el 95% experimentan mejoría significativa en la autoestima y la autoconfianza tras la cirugía. Por tanto, los beneficios del tratamiento, sea quirúrgico o no, van a trascender esta función binocular y van a contribuir a la integración social y emocional del paciente. Y quiero cerrar con esta frase que dice: en oftalmología, a veces el mayor éxito no está en la agudeza visual, sino en devolverle al paciente la claridad de mirarse sin miedo. Muchísimas gracias. Ay, qué bonito. Tienes una muy bonita exposición. Y es muy cierto lo que tú decías del paciente que no lo comentaste. Ay, sí, tuvimos un paciente que fue este, que ven acá arriba, que tenía una exodesviación. La doctora lo operó, y cuando fue al control postoperatorio, le dijimos como que quedaste muy guapo, estás muy lindo, y él nos decía como que no se sentía guapo. Entonces como que ahí yo le dije a la doctora, pues nos pareció como que muy importante esta parte de resaltar que estos pacientes sí tienen un impacto muy significativo en su vida, incluso después de ser corregidos, siguen sintiendo que no están bien. Entonces, la doctora les dice como: mírate al espejo, mírate, ya estás muy bien. Entonces, como que esta parte Les me digo, parece tómense muy importante en fotos. ellos. Ujú. Estos pacientes tienen que haber sido operados con alguno de ustedes también. Sí, no. Excelente exposición, María Antonia. Me parece muy completa desde el punto de vista de todos los puntos que trataste, la etiología, el tratamiento, la clasificación. Yo creo que fue muy claro y espero que para todos los demás haya sido así. El, ah, la frase final es bastante disidente y sí realmente le cambia la vida a los niñitos y le cambia la vida a los adultos Uy, también. sí. Tremendamente. Los niñitos puede que no lo expresen en forma oral, pero los papás lo notan en cuanto al comportamiento, tanto para las endos como para las exos. El niño cuando ya queda operado de la desviación, siente que todo el mundo lo está mirando diferente
Ya no hay los comentarios de, ay, pobrecito, ay, que el ojito, ay, que esto, ay, que lo otro, sino, ay, cómo quedó de lindo, ay, cómo está de bonito. Entonces eso estimula a los muchachitos desde chiquitos, no necesariamente cuando ya uno es adolescente o es adulto. Y yo siempre les cuento el cuento de la señora que tenía más de 80 años y fue para que le hiciera cirugía de un estrabismo, de una exotropia, y resulta que ella quería estar, nunca había posado en las fotos de ningún matrimonio de nadie, ni de los hijos, ni de nada, pero que esta era su nieta favorita y ella sí quería estar en las fotos del No, matrimonio de la nieta y Qué quería tierno. tener sus ojitos derechos. Entonces, pues se da uno cuenta de lo que significa esto para los pacientes, ¿no? Mm. Ahora, no es una, digamos, no es algo erróneo el estereotipo de las películas de que el loco o el que es bandido tiene el ojo desviado. ¿verdad? Sí, 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 finalmente también las oportunidades laborales con ellos Sí. es complejo, Ujú. entonces, claro, claro. Y las relaciones en el trabajo también se vuelven difíciles. eh, sí, sí, es tenaz. En la parte quirúrgica siempre les digo que uno trata de hacer cirugías simétricas. Por ejemplo, hacer 4-4-4, 5-5-5 si vas a elegir hacer tres músculos. Entonces es como importante tener en cuenta para cuando se haga el plan quirúrgico, tratar de ofrecer una cirugía simétrica. Generalmente por debajo de 30 dioptrías uno puede hacer un solo ojo, pero cuando son más de 40-45 dioptrías se prefieren hacer ambos laterales y un medio. Y ya la Ujú. elección del ojo que vas a operar más o que le vas a hacer más cirugía depende de lo que tú veas en consulta, cuál es el que más desvía. Y si los dos si definitivamente son alternantes, entonces le preguntas al paciente cuál él nota y si a él le da lo mismo, pues tú eliges el ojo que te quede más fácil o más cómodo para ti operar. Que por ejemplo a mí en el caso del recto medio izquierdo me parece un poquito más complejo por la nariz, me gusta más el derecho, entonces me iría digamos por el derecho. Y tratar de siempre dividirlas en cirugías que sean simétricas. Ya. Listo, No sé, doctora. creo que dijiste, en el estudio de la corrección negativa, ellos lo siguieron por un año y al año vieron que había sido un buen resultado y después del No, año se porque dejó. no, o sea, lo que ellos vieron fue, o sea, hicieron como puras revisiones, pues de Ah, artículos ya. publicados, porque fue un metaanálisis. Ajá. Mm, Entonces, digamos que no fue a un tiempo, pero sí en esta diapositiva de la sobrecorrección miópica, pues, en este estudio, que sí se hizo 18 meses de sobrecorrección, hasta un año después de suspender el tratamiento, seguían presentando, digamos que la mejoría en la fusión. Entonces, Yo he tenido colegas optómetras también que mandan pacientes a la valoración ya con correcciones negativas con -1, pero no me lo han tolerado ningún niño, yo lo termino mm, retirando y no, realmente yo no lo aplico, me llegan es con esta fórmula negativa que realmente a mí no me gusta. Sí, a mí Creo que la también, doctora tampoco. no, yo tampoco uso las correcciones negativas. No les he visto digamos, la mejoría de los pacientes y sí la incomodidad tremenda con las Ujú. gafas. Se las Dolor de quitan, los cabeza. chiquitos se las Sí. quitan y los grandes se quejan de dolor y de molestia. Entonces, en general no las uso y me llama la atención este estudio del PEDI. ujú, Y yo también que. Sí, me llama la atención este estudio y que haya persistido el buen efecto después de un año, aunque ellos Ujú. pero siguieron los pacientes posteriormente. Pero la impresión que yo siempre he tenido y lo que no he hecho nunca es ponerle lentes negativos a las exotropias. Yo ya. tampoco. Y por último, creo que dijiste que se tratan mayores de 2 años Eh, de la en cirugía. no, ah, no, ¿en dónde? Porque generalmente no operamos tan pequeños, ¿sabes? Siempre uno los espera, más que todas las exotropias. Las endotropias yo sí tiendo a operarlos un poquito antes, pero las exos les mando la oclusión y Porque ellos eh, tienden como a mejorar. espero un Es poco. que, sí, es que la exotropia intermitente Sí. tiene de ventaja que el paciente tiene fusión binocular Ujú. y desarrolla estereopsis. Entonces, si tú Ajá, operas un paciente que no se está descompensando mucho o que no está, no está yéndose hacia el deterioro o sea que no está más del 50% del tiempo del día Es con el bien. ojo desviado, tú te le vas, puedes tirar la visión binocular. claro.
Y por eso es que uno espera un poquito más de tiempo cuando ya esté menos probable que hagan ambliopía para hacer la cirugía. Ahora, si la exotropia es permanente, constante, sí hay que operarlo Sí, Es como si esa, fuera una doctora. endotropia. En la exotropia infantil es en la que pues yo pues vi que se debía corregir antes de los 2 años. Por esa desviación como tan significativa y como para ayudarles a que tengan algo de fusión periférica, ujú, pues digamos que después. ok. Sí. Ujú. Bueno, Muy muchas bien, muchas gracias. gracias. Se quedó muy bonita tu exposición. Sí. Gracias, Gracias. doctoras. Bueno, María Antonia, nos vemos mañana en la mañana. Ah, bueno, listo, doctora. Perfecto. A las 8. Descansen. Listo. Adiós. Chao. Chao.